Se ha ido de este mundo un comunicador, un profesor, un académico de nuestra universidad, pero evidentemente para quienes lo conocemos en la faceta como locutor y periodista, sin duda se va una gran voz. Alfonso Zúñiga y Cristian Cares está precisamente conociendo detalles de todo lo que es el velorio y toda esta situación. Cristian, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Una noticia que se confirmó el día de ayer, a eso de las 16 horas aproximadamente, ¿cierto? Hablamos del fallecimiento del periodista Alfonso Zúñiga Fontecilla, ligado a nuestra Universidad de la Frontera, ligado al mundo de la radiodifusión, ligado también a la prensa escrita, con trabajos, por ejemplo, el diario El Mercurio, La Época, Revista Hoy, la Radio Cooperativa en Valparaíso, Radio Cooperativa en Temuco, además académico de nuestra Universidad de la Frontera por varios años, precisamente en las asignaturas de radio y ética y legislación. A los 91 años se apagó la voz de uno de los más grandes locutores de nuestra región de la Araucanía. Y vamos a hablar de eso y más, ¿no? Porque formador de profesionales, formador también de quienes hoy desempeñan cargos importantes, no solamente en nuestro país, sino que también en nuestra Universidad de la Frontera. Y vamos a hablar con el decano, precisamente de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Luis Nitrigual. Decano, le agradecemos por darse estos minutos para conversar con nosotros. Una situación dolorosa para la radio, para el periodismo regional, para el periodismo nacional, ¿por qué no decirlo, cierto, con el fallecimiento de Alfonso Zúñiga? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, triste, ¿no? Perder un maestro como Alfonso es una pérdida invaluable. Tenía una dilatada trayectoria, en nuestra universidad fue director de carrera, fue profesor, aquí estábamos con periodistas, compañeros, y caíamos en cuenta que prácticamente todos los que estamos aquí somos estudiantes de él. Entonces, es perder un maestro, y me imagino que en el periodismo regional y nacional también es tremendamente significativo. Sí, claro, más allá, como lo decía usted, decano, del tema profesional que deja una huella, sin lugar a dudas, sobre todo en la radio, deja también un legado de esa radio clásica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, esa radio formal, esa radio informativa y además una radio culta, ¿no? Sí, yo fui estudiante de Alfonso, o sea, Alfonso fue profesor mío como muchos de ustedes, y bueno, lo primero que lo caracterizaba era su voz, era una voz imponente. O sea, una clásica voz de radio. Cuando uno le hablaba, impostaba su voz y mostraba sus atributos como locutor de radio, uno realmente queda impresionado. Y un segundo aspecto que remarcaría yo, que es su faceta humana. Él era una persona de una cercanía impresionante. Yo siempre recuerdo cuando nos contaba la historia de la cobertura que hizo en las Malvinas, donde conoció, según recuerdo, a su esposa. Entonces, y nos contaba esa historia, y para nosotros como periodistas era tremendamente significativo. Creo que esa condición de maestro es una condición que se ha ido perdiendo, fíjate. O sea, hemos ido perdiendo la condición del maestro y Alfonso la tenía de sobra. Entonces, por eso reitero que es una pérdida tremendamente significativa para nosotros. Sí, bajando de alguna u otra forma la experiencia a estas generaciones, ¿cierto? Que tuvieron la fortuna de poder ser estudiantes de Alfonso, bajando la experiencia de alguna u otra forma de una manera mucho más cercana, no tan estructurada al interior de la sala de clase, lo decía usted decano, con esas anécdotas, con esas experiencias que sin lugar a dudas a esas generaciones de profesionales deben todavía quedarle ahí, ¿no? Y eso se ha manifestado en las redes sociales cuando ha aparecido precisamente esta información del fallecimiento de Alfonso. Sí, también Alfonso tenía una trayectoria vinculada a la iglesia, incluso a la defensa de los derechos humanos en su momento. Entonces, en esa circunstancia a mí me parece que no es una pérdida solo para los periodistas, para el mundo periodístico, sino que es una pérdida también para la comunidad regional en general, porque pierde un hombre de gran valor humano, que son virtudes que necesitamos y que siempre en la sociedad se necesitan en momentos en los que a lo mejor esos factores son tremendamente relevantes, la defensa de los derechos humanos, la importancia de la iglesia
en momentos aciagos en la política chilena, creo que perdemos también un valor regional, y por qué no nacional, porque Alfonso tenía una envergadura también de proyección nacional. Sí, y en su minuto, y precisamente apuntando a lo que usted señala, decano, se ordenó diácono de la parroquia Santo Tomás, acá en Temuco, precisamente donde se están realizando los velatorios hasta el día de mañana. Esa cercanía o ese compromiso, ¿no?, que tenía, como usted bien lo decía, no solamente con la academia, no solamente con el traspasar el conocimiento a las nuevas generaciones, sino que además de involucrarse, por ejemplo, como lo decía usted, en la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos. Claro, que los maestros y las maestras, sus virtudes las amplifican a muchos ámbitos del quehacer, no solo en lo profesional, no solo en lo académico. Un maestro, una maestra proyecta su quehacer más allá de su espacio laboral. Y yo lo que veía en Alfonso era la condición de maestro. Y la condición de maestro, él la alcanzó en distintos ámbitos, y en la iglesia fue tremendamente significativo, pero de una iglesia que estaba comprometida con la defensa de los derechos humanos. Una cuestión que resulta vital en nuestras sociedades. Entonces, haberlo tenido también acá, yo lo tuve como director de carrera, lo tuve como profesor de radio, también fue profesor de ética y legislación, fue realmente una oportunidad. A uno, siempre yo creo que a uno necesita tener esos referentes donde uno encuentra esos soportes morales y valóricos que permiten proyectar una universidad también. Si una universidad se construye en la formación, no solo de ámbitos profesionales, sino que también en el que hacer el traspaso de valores, que son valores universales. La defensa de los derechos humanos y de los más desprotegidos es un valor humano, transversal. Y eso yo creo que lo cumplía Alfonso. Sí. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas desde el estudio. No, la verdad es que, claro, una vez que uno escucha las declaraciones del decano, uno entiende el concepto desde la mirada académica y desde la universidad, y la bajada que hace a través de la vida religiosa de Alfonso Zúñiga también es un hecho palpable y que se notaba. En lo particular tuve una relación con él en el sentido de conocerlo en la radio, Radio Ñelol, seguramente quienes tienen un poquito más de edad se recordarán, donde él era locutor y claro, como usted bien comenzaba, Cristian, era un locutor formal, un hombre que mantenía la tradición de la radio, que hasta ese momento era parte, cierto, de los medios de comunicación de nuestro país, una línea muy distinta a la que hoy se vive en este medio de comunicación. Por lo tanto, sin duda que el aporte de Alfonso Zúñiga fue destacadísimo y claro, no puede ser de otra manera lo que se está comentando ahí, Cristian, ¿ah? Sí, exactamente. Y mira, tenemos acá también al director de la carrera de periodismo, Eduardo Gallegos. Director, le vamos a pedir por favor si se puede acercar. Muchas gracias, decano. Director, bueno, un golpe duro, por decirlo de alguna forma, ¿no?, para lo que es el periodismo, pero no solamente en nuestra región, como lo decía el decano, sino que también a nivel nacional. Y Miguel Ángel apuntaba a algo que quienes fueron estudiantes, alumnas del profesor Alfonso Zúñiga, de alguna u otra forma les va a quedar esa huella de esa radio, como lo comentaba además el decano, de esa radio formal, de esa radio más clásica, ¿no?, muy distinta a la que vemos el día de hoy, que quizás es el desafío mantenerla, como se proyecta precisamente aquel legado que deja ahí el profesor Zúñiga, director. Sí, por cierto, buenas tardes. No tan solo fallece Alfonso, se muere quizás un poquito de la historia del periodismo regional. Recordemos que Alfonso trabajó como corresponsal de la radio Deutsche Welle alemana acá en Chile. Él fue también parte de medios que ya no existen, como el Diario de la Época, por ejemplo. De manera que con la pérdida de Alfonso perdemos un poquito de esa historia y queda su legado, queda su recuerdo, queda su memoria. Y en torno sobre todo a esa radio que tú señalas, ¿no? Hay que señalar en eso, es muy importante, Alfonso no fue alguien que estudió periodismo. Él se creó en la práctica, como los periodistas a la antigua, ¿no?, con la curiosidad y la intelectualidad de querer saber más, de hacer preguntas, de ser inquieto intelectualmente, cuestión que a sus estudiantes él siempre nos trató de traspasar, la importancia de la lectura, de ser buenos lectores, de ser preguntones, inquietos intelectualmente.
De manera que ese intento de generar un profesional íntegro, un profesional con una mirada intelectual profunda, que trata de hacerse preguntas, es algo que nos va a quedar en la memoria de su parte, es algo que nos recuerda a él y que, por cierto, en esta facultad y en esta carrera se va a intentar seguir motivando a los estudiantes a eso. Sí, y precisamente aquí hay un trabajo, como usted lo decía, director, no solamente de esa radio oculta, sino que de mantenerlo. Esa es la idea, ¿no? De que de ese legado, más allá de su fallecimiento, quede en el tiempo, que no se pierda, que no quede solamente en un nombre y lo que fue su trabajo profesional. Sí, por cierto, nuestra sociedad hoy por hoy tiene desafíos amplios, no son exactamente los mismos que enfrentó Alfonso como periodista, pero nosotros, tanto como formadores, como comunicadores, tenemos que hacernos cargo de los desafíos actuales que tenemos y sin duda que su figura, tal como decía el decano, su vinculación con la defensa de los derechos humanos, su cobertura de sucesos complejos como la guerra de Malvinas, ¿no? En la que él siempre ponía su humanidad por delante, en la que él siempre ponía de alguna forma la nota humana, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ser empático. Eso es algo que de alguna forma tiene que quedar y tiene que impregnar la formación y la identidad de nuestros estudiantes, esa cuestión ética profunda, esa valoración del otro, que sin duda tenía Alfonso. Yo voy a recordar algo quizás más trivial. Él siempre tenía una palabra para el estudiante que tenía alguna dificultad, algún problema, para el estudiante que llegaba con un hijo a la universidad, para el estudiante que estaba pasando enfermedades de pronto. En esta carrera que tiene ya 30 años, hemos tenido bastante historia y hay estudiantes que incluso han fallecido cursando la carrera. Y él siempre ha estado ahí con una palabra de ánimo, de aliento, desde la espiritualidad también que él cultivaba y que influenciaba también nuestro quehacer. Y eso siempre va a estar en nuestra memoria sin duda. Sin lugar a dudas, va a seguir, ¿cierto?, en la memoria de quienes se conocieron a Alfonso Zúñiga, su legado, Miguel Ángel Carrillo, más allá de lo profesional, su calidad humana, su personalidad, además. Así que vamos a estar pendientes de novedades para aquellas personas que quieran acompañar a la familia, ¿cierto?, en este proceso. Vamos a estar comentando durante esta jornada detalles respecto a sus funerales y todo lo que lleva, ¿cierto?, esta etapa dolorosa para la familia. Miguel Ángel. Sí.